Gloria a Dios. Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Como podrán ver, me corté el cabello bien bajito. Y bueno, estamos contentos. Hoy traemos un tema, wow, poderoso. Recuerden, esta pantalla de aquí donde estoy mirando es el Facebook y en esta de acá el Instagram. Creo que en la pantalla del Facebook no se ve el micrófono. Acá en el Instagram sí se ve el micrófono que mi gran amigo el pastor Carlos dice: pastor, ¿está usando el micrófono que le regalé? Digo, claro que sí, por supuesto. Y eso pues trae una calidad, pero buenísima. Déjeme ajustar un poquito aquí esto para acá. Uy, se cae. Así que estamos pues lo que le sigue al estar contentos. Estamos bien contentos con el Señor porque nos permite compartir con todos y cada uno de ustedes. Aprovechamos inmediatamente a decirles que estos videos, por lo menos el de Facebook, lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, donde usted también puede verlo. Y ahí debajo en la descripción, debajo de ese video, hay un regalo para usted. Para todos los que pues vean el video allí en YouTube, van a poder ver en la parte de abajo del video, van a poder ver un regalo. Y también, si lo desean, ¿verdad?, ser partícipes de nuestros Patreons, que son personas pues que de alguna manera nos patrocinan con algo simbólico y nos ayudan a seguir haciendo todo esto. Así que bueno, allí estamos con todo en el nombre del Señor. Hoy estamos en la quinta entrega de la serie de Esclavos a Reyes. Una serie que la verdad es que ha sido de mucha, pero de mucha bendición. Hemos recibido cualquier cantidad de comentarios positivos, gracias a Dios, de lo que ha significado esta serie de videos en vivo y en directo que hemos hecho, con la única intención de poder agregar valor a sus vidas, ser de bendición y todo esto. Ya tenemos aquí en el Facebook, se está conectando la gente. Usted compártalo con sus familiares, amigos, pastores, ministros, con toda la gente, para que también sean edificados con estas enseñanzas que después de meses de estar orando, analizando, decidimos hacerlo público. Todas estas enseñanzas las íbamos a tener solamente con nuestro círculo más íntimo. Pero decidimos, ¿sabes qué? Vamos a bendecir a todo el que tenga pues acceso por lo menos a redes sociales, como lo es el Facebook y el Instagram, ¿verdad? En donde, a través de lo cual estamos transmitiendo en vivo, para después en diferido subirlo a nuestro canal de YouTube. Muy bien, habiendo dicho esto, hagamos un muy breve recorderis de la temática que hemos estado abordando durante pues los ya 5 días que llevamos transmitiendo, gracias a Dios, sin interrupción de ningún tipo. Y bueno, en el día 1 estuvimos hablando sobre los tipos de esclavitud que existen, ¿verdad? Porque si estamos hablando de reyes, de esclavos a reyes, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que ocurre? Identificamos, ¿verdad?, también los tipos de esclavitud que existen. Luego, en la segunda entrega, estuvimos hablando de los niveles de liberación, y fue algo pues impresionante. Identificamos lo que es el sistema esclavista de Egipto, el de Babilonia, etcétera, y todas aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros, que somos sus hijos y Él nos ama. En la tercera entrega estuvimos hablando sobre la morfología de un reino, cómo Dios empieza con un hombre, y de allí una familia, de allí una nación, y entonces establece el reino. Y bueno, fueron tantas aristas, tantos conceptos bíblicos que nos son de bendición para ir en avanzada dentro del reino de Dios. En la entrega anterior a esta, estuvimos compartiendo
sobre lo que es el protocolo de los reyes. ¡Wow! Eso estuvo, la verdad, a otro nivel. Aprendimos, como dice el apóstol Pablo, dice, para que aprendas cómo debe conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Cómo debemos relacionarnos, interactuar como ministros del Señor. Y entonces fue algo maravilloso. Pero el día de hoy traemos, yo diría que casi la cereza en el pastel. Bendito sea Dios. Qué cosa más maravillosa. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la economía de la realeza. Ese es el título, la economía de la realeza. Si recordamos, en una de las ediciones anteriores, precisamente estuvimos hablando de que una de las partes de la morfología del reino es precisamente una economía de escala. Y eso lo explicamos muy por encima, la verdad. Pero el día de hoy vamos a estar hablando cómo opera la economía de Dios para su pueblo. Entiéndase lo que hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? A ejercer un liderazgo de parte del Señor. Permítame compartir con usted un texto de todos nosotros conocidos, como lo es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nosotros podemos observar lo que la Escritura nos dice en el versículo 9. La Biblia nos dice en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, la primera carta, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¡Qué gloria! Bendito sea Dios. Entonces, saludos en el Instagram a mi hermana Nisla Solís, te bendigo. Saludos al pastor Carlos Cortés, buena gente. Gracias, pastor Carlos, nos dio unos consejos para mejorar, ¿verdad?, las transmisiones, los cuales estamos procurando seguir al pie de la letra. Bendito sea Dios. Saludos a todos los que se conectan también por acá por el Instagram, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de la economía de la realeza. Y hemos citado este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, para tener un punto de partida bíblico para pues compartir con ustedes esto tremendo. Reitero, habíamos mencionado al inicio de esta transmisión que en una de los capítulos anteriores estuvimos precisamente compartiendo que una de las características de la morfología del reino era una economía de escala. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta ser que dentro de esta economía de escala hay algunas cosas que identifican lo que hemos denominado la economía de la realeza. No es lo mismo la economía de una persona que está en un nivel de subsistencia. Ahora, le hago la aclaratoria. Existen 7 niveles de existencia en el ser humano, ¿verdad?, que a la postre también se traducen en la economía, porque entiéndase que la economía no se refiere meramente a las finanzas. Finanzas se refiere a dinero, economía se refiere a administración de cualquier tipo de recurso. El tiempo es un recurso, incluso las personas en su determinado momento en el mundo empresarial se habla de recursos humanos o recursos de personas. Todo lo que el conocimiento, todo son recursos. Entonces la economía tiene que ver
con la debida administración de los recursos. Y es curioso porque los estudios recientes indican que las personas que son buenos mayordomos o administradores de su tiempo tienden a ser personas que económicamente tienden a mejorar, a prosperar. Y una de las cosas que más se valora en los países más ricos del mundo, adivine, la puntualidad, el manejo del tiempo. Entonces usted ve que en los países en vías de desarrollo son conocidos, y da un poquito de vergüenza decirlo, que a nivel internacional los hispanos somos conocidos por nuestra impuntualidad. Y precisamente este tipo de conducta forma parte de la economía. Si una persona quiere prosperar, lo primero que tiene que procurar administrar en el sentido humano es el tiempo. Valorar el tiempo de los demás, valorar tu tiempo y de esta manera utilizarlo como dice la Biblia. La Biblia lo dice, que utilicemos bien el tiempo o redimamos bien el tiempo, porque los días son malos. Obviamente, un tiempo mal administrado convierte tu día en un mal día, definitivamente. Temas como la improvisación, no tener una agenda, no manejarse adecuadamente, son elementos que llevan a pobreza y no a desarrollo. Entonces, por eso quería hacer esta distinción, ¿verdad? Hay muchas otras actitudes, habilidades, hábitos que en determinado momento nos van a ayudar a ser gente que vamos a tender a la abundancia. Ahora, lo primero que queremos establecer es, no es lo mismo una persona que está en el primer nivel de existencia o de economía, que es en el sentido de desarrollo humano, lo que se conoce como la subsistencia. En el nivel de subsistencia o pobreza se identifica porque la lucha es diaria. O sea, la persona en la parte financiera batalla por la comida del día, por el sustento del día. Como quien dice, vive al día, vive alcanzado, no tiene para mañana. El apóstol Pablo dijo que había momentos donde él había vivido en escasez y momentos donde ha vivido en abundancia. El problema no es pasar por un momento de subsistencia, sino quedarse siempre allí. O sea, debemos ir en ascenso, como dice la Sagrada Escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra en el original, la palabra que se utiliza allí para aumento, también se traduce como desarrollo. Y esto es poderoso. Significa que el camino del justo es un camino en donde se va desarrollando, va mejorando, va creciendo. Ahora, el segundo nivel, el primer nivel es de subsistencia, y en el sentido económico, pobreza. La persona que está por debajo de la línea de pobreza son personas que, según el Banco Mundial, ganan menos de $1 al día. Se mantienen entre 4 y $1 al día. O sea, es un nivel terrible de pobreza. Y se pueden identificar, por ejemplo, en el África hay un país que se llama Benín, que se conoce como el país más pobre de toda esa región del mundo. Y acá en el continente americano, obviamente, Haití es el país donde los niveles de pobreza son más elevados. Entonces, si uno nota, estos países que están en ese nivel, en ese primer nivel, tienen una serie de características muy, pero muy marcadas. Y que sería bastante extenso hablar de ello, pero es importante traerlo a colación para que tengamos un marco de referencia. El segundo nivel es el nivel de liberación. Cuando la persona ya, ¿cómo podríamos decirlo? La persona ya no vive al día, sino que vive al mes. Tiene sustento, pero no puede dejar de trabajar porque necesita ese ingreso mensual que le genere ya sea su pequeño negocio o que le genere su salario.
Entonces, esto es bien interesante. Cuando se sale del nivel de subsistencia, cuando un bebé está en el vientre de su madre, es un ser vivo, pero opera dentro del marco del vientre de la madre y depende al 100% al día de los nutrientes que la madre le dé. Pero cuando el niño ya nace, ya sale de ese estado de subsistencia y ahora ya existe, por decirlo de alguna forma. Saludos hasta Argentina, a Casbas, al pastor Pascual García. Saludos acá en el Instagram a la mujer más guapa, hermosa, inteligente, millonaria y que tengo la fortuna de estar casado con ella, la pastora Lourdes Sánchez de Murillo. Bendito sea el Señor. Mire que solo decir su nombre ya me dio sed. Entonces, ese es el segundo nivel. El tercer nivel es lo que se conoce como el nivel de estabilidad. En el nivel de estabilidad ya tú, como la misma palabra lo dice, ya te mantienes, no que no te vengan urgencias, no que no te vengan situaciones, pero ya estás más o menos estable. Cuando una persona ya está estable, la persona no vive debajo de la línea de pobreza, ni depende meramente de un salario como tal, ¿verdad? Sino que ya tiene algo más, ya tiene otros ingresos, ya tiene, qué sé yo, una renta, qué sé yo, ha producido algún tipo de activo que le produzca ciertas entradas y que vienen a ser como un extra. Ya tiene, como dice el apóstol Pablo, ya tienes para ti, para tu familia y para los necesitados. O sea, ya tienes para eso, ya tienes para, y por supuesto para honrar a Dios. Entonces, en ese tercer nivel, ya la persona está más estable, ya la persona ya no batalla, ya tiene unos ahorritos por allí, ¿verdad? Si alguna urgencia ocurriera, se daña el auto, lo botan del trabajo, ya tiene algo allí, ¿verdad? Que le brinda algún grado de estabilidad o seguridad. En el cuarto nivel, ya la persona entra en lo que se conoce como el nivel de poder económico. Ya esta persona en este nivel ya produce para que otros produzcan. Es decir, ya esta persona tiene familias o tiene personas que dependen de los sistemas que él haya creado. Es decir, por ejemplo, ya tienes un mini super, ya tienes personas en planilla, ya tienes familias que comen de aquello que Dios te ha permitido construir. No eres rico todavía, pero ya tienes poder económico. Entonces puedes tomar, note que cada uno de estos niveles, el libre albedrío va subiendo. Según tú vas subiendo en niveles, se va dando lo que es, tu libre albedrío se expande. El que está en la línea de pobreza depende de lo que le den. El que está ya en el nivel de que ya está por encima de la línea de pobreza, depende de lo bien que administre, lo mucho o lo poco que considere que le entre. Ya el que entra en el tercer nivel ya está más estable, ya tiene un poco más y puede tomar otras decisiones, tiene más opciones. Puedo decidir poner a mi hijo en un colegio privado o en un colegio público, indistintamente. O sea, no soy rico, pero ya puedo tomar otras decisiones. Mi libre albedrío se potencia y eso es bien importante. Ahora, resulta que cuando se llega ya al nivel, a la línea de riqueza, cuando ya se llega al nivel de riqueza, ya la persona, entonces su libre albedrío se potencia más y ya no solo tiene personas que dependen de él, sino que ahora esta persona tiene más de lo que necesita. No solo sus necesidades están cubiertas con seguridad, sino que tiene más de lo que necesita. Entonces puede decidir cuando va a un almacén a comprar unos zapatos, por poner un ejemplo, ya el factor económico no es lo que determina qué zapatos se compra, sino que le quede bien, que le guste, que se siente cómodo.
Ahora, en el siguiente nivel, que ya es el nivel de abundancia, ya la persona ha multiplicado, como Abraham, que la Biblia dice que era riquísimo en vacas, en ganado, en esclavos. O sea, tenía ya una estructura bien montada que le llevaba a un nivel de riqueza superabundante. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Reyes, creo que en el capítulo 10, encontramos y también está en la carta, en el libro de Crónicas, cuando se habla de los tiempos de Salomón. Salomón estaba ya en otro nivel, que vamos a abordar un poquito más adelante, pero eran gente ya muy rica. Ya estaban por debajo, no existía clase media como tal, ya están en la riqueza. Por último, están lo que se llama el nivel de los reyes. En ese nivel ya tú estás en lo que se conoce como dominio. Es un nivel de dominio. En ese nivel de dominio, tu libre albedrío se potenció. Y el libre albedrío de los demás, hasta cierta medida, depende de ti. Esto ya es a nivel de gente, dueños de corporaciones, personas que están en un nivel de finanzas muy fuerte. Y por último está el nivel de los reyes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso he mencionado estos niveles. En el nivel de los reyes, ya lo que se genera es una riqueza generacional. Una riqueza generacional. Y usted sabe que hay países hoy donde todavía hay reyes. Por ejemplo, Inglaterra y España tienen lo que se conoce como un gobierno, una monarquía parlamentaria. Hay un rey, la corte del rey, pero hay un parlamento en donde se toman también decisiones. Hay un primer ministro, ¿verdad? Pero la economía de los reyes tiene una serie, de la realeza, tiene una serie de características muy interesantes que quiero compartir contigo. Estoy yendo lo más rápido que puedo porque quiero llegar precisamente a esto, que es a donde Dios quiere llevar, tanto espiritual, y de esta manera se va a reflejar también materialmente. Anote allí lo que les gusta anotar en este tema. Número 1, la economía de la realeza se fundamenta en su linaje y no en su posesión. No dije posición, sino posesión. Voy a repetirlo. La economía de la realeza se fundamenta en su linaje y no en lo que posee, no en su posesión. Vamos a tomar un ejemplo de Salomón, que operó en esa dimensión. David de igual manera, pero sobre todo Salomón. La Biblia nos dice que Salomón, cuando ya estaba afirmado en su reinado, dice que le traían todos los años caballos, oro, piedras preciosas, maderas exquisitas. Y además de esto, él había establecido que de las 12 tribus de Israel, cada mes una tribu le tocaba cubrir las necesidades básicas del rey y de sus cortesanos, porque entiéndase que el rey no es solamente el rey, sus hijos y su esposa, no, es todos los que forman parte de la corte, los que comían a la mesa del rey, así como Mefiboset fue traído por David para que comiese a la mesa del rey, es decir, lo sacó de la mendicidad a la realeza, o sea, lo movió de Lodebar, el lugar apartado, el lugar de soledad, lo trajo de allá de Lodebar, lo sentó a su mesa, por ende, automáticamente él formaba parte no solo de la nobleza, que es una casta más abajo, sino que formaba parte de los cortesanos, es decir, los miembros de la corte del rey David. Estas personas tenían varias cualidades en tiempos de David y Salomón. Número 1, no pagaban impuestos. No pagaban impuestos. Número 2, tenían tierras, tenían posesiones y tenían soldados a su cuidado, a su orden. Tenían una serie de cosas. Número 3, también tenían una economía, como lo habíamos mencionado, de escala. Eran personas que tenían latifundismo, tenían tierras, tenían todo estaban en el 6º nivel de los 7 niveles de economía. Entonces,
estas personas, permítame mirarlo aquí para no equivocarme, aquí lo tengo en mi tableta. Entonces, esta cualidad es bien importante, porque los reyes, ellos, por ser del linaje, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a David? Le dijo, tú no me vas a construir casa, David, pero no va a faltar nadie de tu linaje en el trono, porque Dios opera en base al linaje. Por ejemplo, los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no era porque tenían dinero o porque tenían tierras o porque tenían empresas que heredaban el trono, no, era por causa del linaje. Y usted y yo sabemos las guerras intestinas que han habido en los reinos por causa de que ocurrió en el caso de David, ocurrió en el caso de Salomón y de otros reyes que tenían varios hijos. Y entre los hijos que tenían había una disputa de si el primogénito era el que iba a heredar el trono o el hijo de la esposa favorita del rey. Y se formaba toda una serie de conflictos y de situaciones debido a que se entendía que el reino era entregado por elección, o sea, por causa de tu linaje. De hecho, cuando Abraham habla con Dios, le dice, Dios mío, mira, yo tengo toda esta riqueza, ya no puedo ser más rico de lo que soy, ni espiritual ni materialmente, pero va a ser un esclavo, el Damaseno Eliezer, el que me va a heredar todo, porque por ley, en aquellos entonces, si tú no tenías hijos, quien quedaba y heredaba tus millones no era el primo o el sobrino, no, era el mayordomo, o sea, aquel esclavo que se encargaba de administrar tus bienes. Y Abraham dice con mucho despecho, quien va a heredar todo va a ser Eliezer. Y no era que él estuviese enojado con Eliezer, sino que él entendía que ese no era el patrón de los reyes. Entonces esto es tremendo. Número uno, la economía de la realeza se fundamenta en el linaje y no en la posesión. Hoy en día la gente cree que la riqueza espiritual o la riqueza material está ligada a las posesiones materiales, pero nada más alejado de la realidad. En el nivel de los reyes, por ejemplo, si usted va a España, al rey de España le importa muy poco cómo anda la bolsa de valores de Nueva York. No le importa, porque ellos no están obligados a trabajar, no están obligados a desarrollar empresas ni negocios, lo hacen porque quieren y es su linaje el que le abre todas esas puertas. Yo tengo una noticia para usted, mi hermano, mi amigo, mi colega ministro. Las puertas se te abren no porque seas el que tiene más talento, más habilidades, se te abren porque tienes un linaje de rey. Como lo dice el texto que leímos allí en Primera de Pedro 2:9. Somos nación, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Dios nos puso, ¿y cuál es nuestra misión, nuestra asignación? Dice, para que demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, que demos a conocer las virtudes y las cualidades del rey bajo cuyo reino estamos operando. Mientras tú y yo entendamos que tenemos que mantenernos pegados al linaje, o como lo dijese Jesús en el Evangelio según San Juan, él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Alejados de mí, nada pueden hacer. Tienes que mantenerte unido. O sea, nuestra abundancia, nuestra bendición no viene porque somos amigos de alguien, sino porque tenemos en nuestra sangre, tenemos el ADN del Padre de la abundancia, del Padre que dijo, mía es el oro y la plata, la tierra es mía, los que en ella habitan también. El Dios que nunca está en problemas económicos, porque todos los reyes de España, ellos no están preocupados por estas cosas, porque por linaje ellos tienen garantizada la riqueza. Entonces es importante que tú y yo veamos que la
la economía de los reyes funciona muy diferente que la del empresario, que la del pobre, que la de la clase media, aunque de la clase alta. Por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, el dueño de Tesla, de Starlink, de un montón de empresas, tiene muchísimo dinero en bonos y acciones. Pero adivina qué, si las acciones suben o bajan, eso mismo ocurre con su riqueza, sube o baja. Pero los reyes, que las acciones suban o bajen, no afecta su riqueza. Entonces, esto es tremendo. Y de eso vamos a hablar un poquito más a fondo dentro de unos minutos. Déjenme ponerme la tablet acá. Pastor Carlos, aquí está el micrófono. No sé si en Facebook se ve, pero acá en Instagram sí se ve. Mire, aquí está. Entonces, qué interesante que Dios nos está enseñando cómo opera la economía de los reyes para que nosotros, por lo menos desde el aspecto espiritual, empecemos a ver que no operamos bajo la economía de la escasez, sino de los reyes. Su mente opera diferente, ven las cosas diferentes. En otras palabras, en virtud de nuestro linaje, como lo dice allí en 1 Pedro 2:9, somos un linaje escogido. Como nosotros estamos ligados al Padre, que la Biblia dice, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, su ADN está en nosotros. En otras palabras, no somos de sangre azul, somos de sangre dorada, bendito sea Dios. Nuestro linaje, cuando la Biblia habla incluso del sumo sacerdote Melquisedec y su símil con Jesucristo, habla precisamente de su linaje, que no tenía linaje, porque no era de aquí de la tierra, era del cielo. Nosotros tenemos que entender que yo soy más de Cristo que de Murillo. Mi padre, apellido Murillo, me legó su apellido, pero lo tremendo es que Dios, cada vez que quiso desatar el destino de un hombre o de una mujer en la Biblia, su tendencia era cambiarle el nombre. Abraham, cuyo nombre significa Padre Exaltado, cuando Dios desata su destino, su verdadera riqueza, entonces le cambia el nombre a Abraham, padre de muchedumbre de gente. La dignidad de Padre Exaltado no se la quitó, pero lo que hizo fue producirle riqueza a esa dignidad. Esto está fuerte, tengo que repetirlo. Dios toma tu nombre y no le agrega más dignidad del que ya tiene, sino que le agrega avance, multiplicación. Ahora ya no es solo un Padre Exaltado, Abraham, ahora eres padre de muchedumbres de gentes. Ahora, entendiendo esto, que la economía de la realeza se fundamenta en el linaje y no en las posesiones, entonces nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo de que a la postre, como reyes, nosotros no dependemos de nadie más que de nuestro linaje. Número 2, vamos rápido. La economía de la realeza se recibe mediante relación con el rey y no por la meritocracia. Y quiero hacer una aclaratoria porque la meritocracia se refiere a logros. A logros, me esforcé, trabajé, me esforcé y por eso tengo lo que tengo. La Biblia nos manda en el libro de Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es meritocracia, ¿ok? Tú te esfuerzas, tú trabajas y tú produces o generas riqueza, del índole que sea, espiritual, material, social, de la que sea. Pero resulta que cuando venimos a Cristo, entonces vemos que la economía de los reyes no opera en base a lo que tengo o a lo que logro, sino a mi linaje. En otras palabras, yo no puedo heredar nada si no soy hijo del rey. Como dicen los predicadores, Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y la Biblia nos lo dice en la carta a los Gálatas, que dice que mientras el heredero es niño, no difiere en nada del esclavo, aunque es dueño de todo, aunque es señor de todo. Dice, tiene que estar a cargo de curadores y tutores hasta el tiempo determinado por el padre.
Y dice el apóstol Pablo como un trueno, dice, así que ustedes ya no son esclavos, son hijos, y si hijos, son herederos. ¿Qué significa esto? Número uno, tú tienes que tener claridad de identidad. En el primer punto, la economía de la realeza se fundamenta en su linaje. Tú tienes que tener clara tu identidad. Pero número dos, tú tienes que tener claridad de que esto es por gracia y favor. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mira, hay personas que se esforzarán toda la vida y no lograrán sus sueños y sus metas. Así de crudo como suena. Pero en gran medida esto ocurre porque la persona dice, yo me voy a esforzar y yo lo voy a lograr. ¿Cuál es la palabra que se repite? Yo y yo. Y la gloria es para yo también. Pero no, en la economía divina, en la economía de la realeza, lo que nosotros recibimos, todo parte de nuestra relación con el Padre. Una vez un hermano que se llama Ariel Montes, cuando yo empecé en el ministerio y empecé a ver una serie de manifestaciones sobrenaturales y todo eso, y él me preguntaba en particular, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? Yo, la verdad, le traté de explicar, ¿no? Porque él veía que cuando yo tocaba a la gente se caía al piso, o a veces decía el nombre de la persona y de la banca donde estaba el Espíritu Santo la tiraba al piso. Pasaban cosas, manifestaciones raras. Y él decía, ¿por qué a ti te pasa eso? Y yo empecé a formularme la pregunta, y esa respuesta vino por boca de un pastor que se llama Israel Sarsavilla, y él dijo, lo que pasa es que tú has aprendido a conocer a Dios como Padre. ¡Wow! Humanamente, aquí en la tierra, yo tuve un muy buen padre. Mi papá fue un gran hombre, fue un hombre que fue buen proveedor, fue un hombre que se esforzó por su familia. Y entonces a mí me era normal, cuando yo era niño, como les pasa a casi todos los niños pequeños, para los niños pequeños su papá es el más inteligente, su papá es millonario, o sea, no le falta nada, y su papá es capaz de todo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Es más, otro texto dice que debemos ser imitadores de Dios, que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Que debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, dice. Pero ¿cómo debemos anhelarla? Dice, como niños recién nacidos. Cuando nosotros cuidamos de desarrollar una relación con Dios de Padre, nos es fácil recibir de Él lo material. En una ocasión, bueno, muchas veces me ha pasado que hay ocasiones en que he tenido muchísimo y ocasiones donde no he tenido nada, pero a través de los años, al desarrollar esa relación de Dios como Padre, eso te da una tranquilidad pasmosa, que la gente hasta te dice, oye, pero tú eres fresco, oye, pero haz algo. ¿Por qué? Porque uno está tan confiado, siento a Dios, uno está tan confiado del cuidado del Padre, que uno sabe que uno no tiene que calificar para que Dios te supla, te cuide, te guarde y atienda hasta tus cosas más que consideras más triviales. ¿Por qué? Porque conoces a Dios como Padre. ¿Cuál es el problema? Mire, le voy a ser franco. Uno de los grandes estorbos para tu prosperar es no ver a Dios como un Padre. A veces los creyentes miran a Dios como un general de un ejército, delante del cual hay que portarse bien, hay que estar tenso todo el tiempo para no equivocarse, porque si no viene el castigo. No, señores. No, señores. Dios es Padre. Por eso cuando Jesús quiso enseñarles a sus discípulos cómo relacionarse con Dios a través de la oración modelo o la maqueta o ese bosquejo que les dio para orar, comienza diciendo Abuón.
Abuón, que significa en español papito mío. Abba, Padre. Padre nuestro, Abuón. Abba, Buón, nuestro. Entonces, la Biblia dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ahí está, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, papito. Y eso solo lo dicen los niños pequeños a sus padres. Papi, papito. De hecho, yo tengo ya arriba de 50 años, mi padre ya no vive, pero si viviera, imagínense que yo llegara y le dijera, papito, la gente se me quedaría. Pero eso es algo que solo entenderíamos él y yo por la cercana relación que tenemos. Entonces, si tú quieres prosperar, realmente prosperar, empieza a relacionarte con Dios como lo que Él es y como Jesús nos los reveló como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, ese es mi Padre, es mío, yo llevo su ADN. O sea, relacionarte con Dios como Padre, número uno, te da una identidad poderosa. Número dos, el relacionarte con Dios como Padre te permite vivir sin miedo. Voy a repetirlo. El ver a Dios como Padre te ayuda a vivir la vida sin miedo. ¿Por qué? Porque mi Padre cuida de mí. Padre nuestro. Y lo tercero, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Él está muy por encima de la vida. Él está muy por encima de cualquier obstáculo. Alguien dijo por allí, no le digas a Dios de qué tamaño, cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Él está allí arriba en los cielos. Los problemas están acá abajo en la tierra. Y como Él es mi Padre, eso me da esa seguridad de que Él cuida de mí. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí, dice el cántico evangélico. Entonces, la economía de la realeza se fundamenta, se transmite, se conquista a través de la relación con el rey. Entonces, tú puedes ser un cortesano, pero no es lo mismo ser cortesano que ser hijo del rey. Por eso, cuando Dios quiso establecer una relación con nosotros, Dios miró a cómo es en la realeza. O sea, no es que tú eres el mejor, no es que porque tú sacaste buenas notas en la escuela, te voy a dar de comer, te voy a dar de vestir. No. Dios nos da todas esas cosas porque somos sus hijos. Y hay un desbalance, ¿verdad? Que tiene que ser corregido. Por un lado está la meritocracia. No, yo me esfuerzo. Yo, lo que dicen los americanos, hustle. Me esfuerzo. Trabajo. Y vivo una vida de estrés porque no me abandono en las manos de mi Padre, sabiendo que Él tiene cuidado de las aves. Por eso Jesús dijo, ¿sabes cuál es la clave para eliminar de tu vida el afán y la ansiedad? La confianza en que Dios cuida de ti, de que Él es tu Padre. Dice, si Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como los lirios del campo, y Cristo viene y le dice a los discípulos, no podrá Dios que viste a las orquídeas tan bonito y después eso se queman, no podrá Dios vestirte bien a ti. ¿No podrá Él darte todo lo que tú necesitas para cubrirte? Para cubrir tus cuentas, para cubrir tus anhelos, para cubrir incluso tus sueños más locos. Claro, porque Él es nuestro Padre. Clave. Y lo repito porque esto es importante. Muchos de nosotros decimos, no, es que esta persona no tiene el hábito del ahorro, por eso no prospera. No, que esta persona esto, lo otro, o no pactó, no hizo. Todas estas cosas son correctas y son bíblicas, pero si no parten
de la relación de paternidad que tienes con Dios. Si tú no tienes una relación de paternidad sana con Dios, olvídate que tus relaciones acá abajo van a abundar o van a prosperar o van a ir a mejor. Entonces, entendamos, número uno, la economía de la realeza se fundamenta en su linaje. ¿Quién soy? Trabaja en eso. ¿Quién eres en Dios? Es más, el concepto que yo tengo de mí mismo, dice el escritor sagrado, dice, ninguno tenga un concepto de sí más allá del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, a todos Dios nos dijo allí en 1 Pedro 2:9 que somos linaje escogido. No es arrogancia, es la verdad. No es arrogancia ni es petulancia. Soy real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. O sea, eso no es que nos creamos mejor que los demás. Esto no lo logramos nosotros por meritocracia, por logros. Lo recibimos por la fe, pero por gracia. Fue gratis, no nos lo ganamos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender quién soy en Dios, pero también puedo entender quién es Dios para mí. Y tú sabes que es tremendo esto. Solo en el cristianismo tú te vuelves siervo de tu padre. Oh my God. En ninguna cultura, solo en la cultura de la realeza, oh Dios, los hijos se convierten en siervos o esclavos de sus padres. Siempre en todos los reinos, los reyes buscan esclavos de otras naciones. Pero es que acá no somos esclavos por temor ni por sujeción, sino por amor. La Biblia enseña que cuando en el Antiguo Testamento, si tú tenías un esclavo, y ese esclavo llegaba a amarte o se sentía bien contigo, o estando contigo le iba bien, cuando se terminaba el tiempo de su esclavitud, pastor, ¿y cómo se determinaba el tiempo de la esclavitud de alguien? Recuerde que lo establecimos en la primera sesión que tuvimos, de que la esclavitud en el pueblo de Dios era diferente que la esclavitud fuera del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios la esclavitud era una metodología para pagar deudas que no se podían pagar. Sin embargo, los esclavos que venían por conquistas de un reino sobre otro o por guerras era de otro índole. Pero la que Dios estableció, ¿verdad?, era para pagar deudas, como ocurrió con aquella mujer, ¿verdad?, que tenía, su esposo era un siervo de Dios, murió endeudado y los acreedores vinieron a llevarse a sus hijos como esclavos. Entonces, cuando la Biblia establecía en el Antiguo Testamento que ya sea que viniese el año del jubileo, que era un año en donde había sí o sí que dejar libres a los esclavos, es decir, a personas que te debían y que te estaban trabajando de gratis para pagar la deuda. Y también, si ese esclavo decía, no, yo me quiero quedar aquí para siempre, voy a ser tu esclavo para siempre, dice que se acercaban al poste de la tienda y se le horadaba la oreja, y se le horadaba con un árbol la oreja, con un pedacito de madera, como cuando la gente se pone arete. Y entonces, por eso que usted ve que la gente dice de que no, el arete, yo no uso arete, ni nada menos, ni en mi iglesia nadie usa aretes, de los hombres, las mujeres sí, pero hay lugares donde dicen, no, el arete es esclavitud. No, no, el arete es un símbolo de amor eterno, de compromiso eterno, porque se abrían ese huequito para entonces decir, yo ahora quiero seguir siendo tu sirviente para siempre, ya no porque tengo que hacerlo, ya pagué mi deuda, ya me puedo ir, pero quiero quedarme contigo y por eso orádame allí, ponme ese zarcillo allí, porque ahora voy a ser tu servidor para siempre. Entonces son cosas que la gente desconoce de la Escritura. Permiso. Entonces, la economía de la realeza se recibe mediante la relación con el rey.
Clave número 2, relaciónate con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no como que Él es Rey, sino como que Él es tu Padre, y que como Él es tu Padre, tú te horadaste la oreja para servirle para siempre, por amor. Bendito sea Dios. Eso produce abundancia increíble, te lo aseguro. Lo tercero, tercera tema o característica de la economía de la realeza, en base a la palabra de Dios, es que la economía de la realeza se manifiesta y se fortalece mediante sistemas y estrategias. No por medio de tácticas o de la mera innovación. Y esto quiero ahondar en esto. Repito, la economía de la realeza se manifiesta y fortalece mediante sistemas y estrategias, no por tácticas o innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno va a la palabra de Dios y uno ve cómo funcionaban los reinos, tomando como punto de referencia el más glorioso que hubo en su momento en materia financiera y económica, que fue el de Salomón, ellos operaban en base a precisamente al establecimiento de sistemas. ¿Qué es lo que ocurre con mucha gente, sobre todo en el sector de la economía informal? Que como todavía su mente está en el nivel de desarrollo de estabilidad o de libertad, todavía no han alcanzado otros niveles de subsistencia, estas personas lo que dicen no. Por ejemplo, una vez nosotros recibimos un entrenamiento como instructores para instructores de emprendedurismo y vino una dama argentina de la agencia que tiene que ver con la micro y la pequeña empresa de allá, y nos dio un seminario a nosotros, los entrenadores, y yo le hice una pregunta: ¿cómo yo convenzo a una persona que, digamos, vende lentes o carátulas de celular en un semáforo de nuestro país, que con eso mantiene a su familia, que con eso a las 2, 3 de la tarde ya está en su casa, o que se levanta a las 10 de la mañana, sale a hacer eso a los semáforos frente a los moles y lo hace hasta las 5 de la tarde y con eso sostiene a su familia? ¿Cómo yo le digo a esa persona que se registre como un negocio formal? Si inmediatamente va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar letreros si es que tiene un local, va a tener que pagar una serie de cosas. Esta persona dirá, no, esto no tiene sentido. Entonces ella me decía y me explicaba lo siguiente, que es tremendo, que las personas que operan bajo esa mentalidad, solamente hay que hacerle esta pregunta: ¿qué millonario conoces dentro de los negocios informales? Muy pocos. Estoy hablando obviamente de negocios legales. O sea, dentro de la informalidad, dentro de la economía informal, no existe un solo millonario. De hecho, todos los que han llegado a ser millonarios empezaron en el sector de la economía informal, pero luego de eso fueron desarrollando sistemas, estructuras y estrategias. Y entonces salen de la informalidad, entran a la formalidad y ¡boom!, se hacen millonarios. Pero nadie, ni en esta época de la tecnología digital, ni en los negocios tradicionales, se hace millonario si no le da formalidad a lo que hace. Y por eso decimos, la economía de los reyes opera, se fortalece, crece, se manifiesta a través de sistemas y de estrategias. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas también, hablando del rey Salomón, que el rey Salomón había establecido un sistema. ¿Cuál era el sistema? Un sistema que fuese autosostenible, autopropagable y que tendiese al incremento, a generar mayor ganancia. ¿Cuál era este sistema? Por ejemplo, él estableció este sistema. Cada tribu de Israel, que eran 12, se tiene que hacer cargo de los gastos básicos, comida, alimentación, vestido, toda esa cosa de la corte, o sea, del rey, de su casa y de sus cortesanos. Una tribu lo hacía por mes. Entonces, esto era un sistema.
que se mantenía, altas o bajas de la economía, se mantenía porque era un sistema, es como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Tú no tienes que reprender al enemigo, no te tienes que meter en ayuno, no tienes que declarar, ni hacer declaraciones de fe, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es un sistema y los sistemas se autogestionan. Funcionan siempre, en invierno, en verano, en guerra, en paz. O sea, los sistemas siguen funcionando, así como los del cuerpo. Asimismo, en la economía de escala que mencionamos en sesiones anteriores, es precisamente la economía de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí en esta hora? Si nosotros queremos prosperar en el área que sea, lo que tenemos que establecer es sistemas, no cosas nuevas, porque no es por la innovación, no es por traer algo nuevo, no, no necesariamente, o sea, la innovación se da cuando ya los sistemas están montados. Entonces Salomón establece una estrategia económica que se fundamentó en alianzas estratégicas. Esa estrategia a él le funcionó muy bien. Entonces, al él hacer alianzas estratégicas, entonces pudo hacerlo. Recuerde que la Biblia lo dice claramente. 2 son mejor que 1. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto bíblico. Porque reciben mejor paga por su trabajo. Mire, si usted quiere subsistir, hágalo usted solo. Pero si usted quiere enriquecerse, hágalo asociándose con alguien más. Ahora, a veces nosotros tenemos un espíritu tan independiente que decimos, no, lo hago yo solo porque yo no quiero partir la ganancia con nadie, o porque el otro quizá lo va a hacer mal, o me va a traicionar. Pero precisamente las personas que son autoempleados nunca llegan a grandes niveles, porque para llegar a grandes niveles solo no se puede. Alguien dijo por allí, para fracasar, eso lo puedes hacer solo. Pero para triunfar necesitas ayuda y bastante. Necesitamos de otro. Yo me acabo de asociar con un ministro para un centro de formación, que pronto le vamos a estar informando, Centro de Formación Ministerial Vida de Fe, así se llama. Ya tenemos nuestra página, cfmvidadefe.org. Allí están toda la información en la página web. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en la economía de la realeza, las alianzas son muy importantes porque te ahorras tiempo, te ahorras dinero y multiplicas las ganancias y los resultados. Entonces, yo recuerdo uno de los momentos en que más florecieron las iglesias en Latinoamérica, fue precisamente cuando se hacían muchas confraternidades de iglesia. Se juntaban 1, 2 o más iglesias y en determinado momento del año se juntaban. Terminaba la actividad y todo eso y cada uno para su rebaño sin ningún problema. Hoy es un problema hacer eso porque el temor es una cosa terrible que atrapa a muchos ministros y líderes y dicen, no, ustedes no van para allá. Pero en los tiempos en que hubo ese gran crecimiento de la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica, si usted recorría toda Latinoamérica, una de las prácticas más comunes eran las confraternidades de iglesias. Y eso se ha perdido. Las iglesias ahora se han vuelto islas, sectas literalmente, en donde cerrados entre ellos, más nadie. Pero eso bíblicamente no produce prosperidad, no produce incremento. Bendito sea el Señor. Entonces, la tercera clave de la economía de la realeza es precisamente que se manifiesta y crece a través de sistemas, establecer sistemas que puedan ser repetitivos, tipo McDonald's, por decirlo así, en donde la hamburguesa se hace casi idéntica en todo el mundo, y a través de estrategias. Y entre las estrategias están las alianzas estratégicas, está también ser estratégico en cómo lo haces, porque cuando tú eres estratégico te vas a demorar un poco más en lograr el resultado, pero el resultado será mucho mejor. Entonces eso es bien importante. Número 4, ya nos vamos casi.
Nos faltan solo dos. Número 4, la economía de la realeza, cómo operan los reyes, debe buscar el beneficio colectivo por encima del bienestar personal. Esto está fuerte. Voy a repetirlo. La economía de la realeza debe buscar el beneficio colectivo por encima del bienestar personal. Si usted analiza en la Biblia los reyes que hubieron, usted se dará cuenta que el gran debacle o la caída de todos y cada uno de ellos, ¿a que no sabe cuál fue? La autocomplacencia, el buscar el bienestar propio. Mira lo que le pasó al rey Saúl. Cuando el rey Saúl estaba en guerra contra los enemigos de Israel, estaban esperando que el profeta Samuel llegara y ofreciera el sacrificio. Se demoró, porque así pasa a veces con los profetas, llegan tarde. Y dice que el rey Saúl decidió extralimitarse en sus funciones de rey, irrumpir en la oficina sacerdotal, que todavía en el Antiguo Testamento eso no era permitido. En Cristo es que eso se logra, que Cristo fue profeta, rey y sacerdote al mismo tiempo. Y ahora lo trasladó a la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Resulta que él dice, bueno, yo voy a oficiar. Y él hizo el sacrificio él mismo. Él había visto miles de veces cómo el profeta Samuel lo hacía. Y resulta que la escritura establece que el profeta Samuel le dijo, locamente has hecho. El reino será quitado de ti y será dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Porque siempre Dios tiene a alguien mejor que uno. A veces uno cree que uno es el mejor. No, Dios ya te tiene reemplazo si tú te pones muy especial. Entonces, Saúl le dice esto al profeta Samuel. Le dice, te ruego que me honres delante de los ancianos y me permitas estar allí cuando tú hagas el sacrificio, que sí sirve. Y él le dijo, no, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Qué va? Y él se le prendió al manto de Samuel, lo rompió y él le dijo, esta es la sentencia. Así como me rompiste el manto, también el reino será raído o será quitado de ti. Y así cuando tú ves qué le pasó al rey Usías, un rey que empezó bien igual que Saúl, ¿cuándo la dañó? Cuando la autosuficiencia, la autocomplacencia. La autosuficiencia, yo puedo hacerlo todo yo soy el rey. Y la autocomplacencia, yo me lo merezco todo. O sea, no pensando en los demás por ningún lado. Yo y nadie más que yo. Y el rey Usías dice que también se le ocurrió, quiso ofrecer el incienso. Y los sacerdotes le dijeron, rey, esto no te será para honra. No lo hagas. Y le dijo, no, yo. Y dice que cuando empezó a ofrecer el incienso, que empezó a salir el humito, le salió una lepra en la frente. Dice que aún él salió corriendo, huyendo del medio del santuario, porque ya le había salido y quedó excluido del santuario el resto de su vida. Murió apartado allí, leproso. Entonces, cuando tú analizas en los reyes de Israel, sus grandes caídas estuvo en eso. David, cuando ya era fuerte, cuando ya Dios le había dado paz por todas partes, cuando ya él dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él tomó la decisión de delegar eso, pues. Mira, tú delegas funciones, tú no delegas liderazgo. Esto está fuerte. Tú delegas tareas, funciones, asignaciones. Tú no delegas liderazgo, porque al final, si la persona lo hace mal, la culpa no es de la persona, es tuya, porque tú lo pusiste. O sea, las consecuencias de tu liderazgo, bueno o malo, son tuyas. No puedes decir, no, la culpa fue de ellos, esos líderes carnales, esa gente desleal. No. Si las cosas salen bien, esto es una ley de liderazgo, una ley de los reyes. Si ganamos en la batalla es porque todos nos arriesgamos. Si perdemos es culpa del rey, porque equivocó la estrategia, por esto, por lo otro. Nos guste o no, es así. Entonces, la autocomplacencia, el pensar en mí por encima de la colectividad, me puede traer serios problemas. Te muestro otro ejemplo con David. Cuando Absalón se le subleva a David y le quita el trono, David tuvo que salir huyendo.
dice que van a batalla y todo lo demás. Recuerde que esta situación ocurrió porque David pecó con Betsabé, recuerde, en el tiempo que tenía que salir a la guerra no lo hizo, se puso a ver desde la ventana a la mujer bañándose allá afuera y usted sabe, utilizó su autoridad de rey más allá de lo que debía y ella no se le podía negar, se acuesta con ella, sale encinta, él instiga que en la batalla mataran a Urías, que al final lo logró, lo descubre el profeta Natán y entonces él se tira a llorar y todo lo demás y a la final el niño murió de todas maneras, el fruto del pecado de David. Pero la Biblia nos enseña que parte de la sentencia dada por el profeta de Dios era: lo que tú hiciste en oculto te lo van a hacer frente a todo el mundo. Entonces Absalón, cuando usurpa el trono, tiene sexo con todas las concubinas de David en la terraza donde él daba los discursos al pueblo. Entonces todo eso era cumplimiento. La sublevación de Absalón era parte de las consecuencias de las licencias que se tomó David. Entonces cuando finalmente en la batalla muere Absalón, David, en vez de en esa terraza donde lo deshonraron a él y su liderazgo, darle el discurso al pueblo, que era lo usual cuando se venía victorioso de la batalla, el hombre estaba deprimido, llorando, y viene uno de sus generales y le dice: mira, ahora veo que a ti lo que te importaba era tú y solamente tú. Y aunque todos estuviéramos muertos y Absalón vivo, tú estarías contento. Así que me deja la lloradera, me deja de estar llorando y vaya allá y háblele al pueblo que arriesgó su vida por usted. Porque si no, el problema que te causó Absalón no va a hacer nada con el problema que se te va a generar. En otras palabras, este general le dice, y creo que hasta le faltó el respeto a David, pero pues tocó. ¿Por qué? Porque David estaba pensando en lo que él sentía, en lo que él quería. Ay, mi hijo, Absalón, mi hijo. Así lloraba a gritos y el pueblo oyéndolo allá abajo. El mismo pueblo que fue a la guerra contra Absalón. Así que él tuvo que tragarse las lágrimas, limpiarse todo, acomodarse y darle un discurso dándole las gracias al pueblo. En otras palabras, los reyes no se manejan egocéntricamente. Todos los reyes de Israel que fallaron por eso. Fallaron por eso, porque no pensaron en la colectividad, sino en sí mismos. Por eso en el Antiguo Testamento, antes de que existieran los reyes, se había dictaminado en la Escritura y decía: cuando haya reyes entre vosotros, no acumularéis riquezas para sí, ni mujeres para sí, ni caballos para sí. En otras palabras, tú eres un administrador, tú eres un lacayo del verdadero rey, Jehová de los ejércitos, y tú no estás allí para sacar provecho, tú estás allí para servir al pueblo y guiarlo a mí. Eres un administrador, no dueño. Bendito sea Dios. Por allí me comentan que qué bonito mi suéter. Bueno, si allí en los comentarios de repente le voy a poner algo allí debajo para que sepan cómo adquirirlos. Bendito sea Dios. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, llegamos al último principio de la economía de la realeza. Número 5, la economía de la realeza es de carácter autónomo y generacional. ¿Qué quiero decir con esto? La economía de la realeza es de carácter autónomo y generacional. Número 1, ya mencioné que los reyes, en el caso de Salomón, de David, todas estas personas necesitan pensar en el mañana, en las generaciones que siguen. David es el mejor ejemplo. David, cuando tiene el deseo de establecer un templo para Dios, Dios le dice que no, porque él había cometido una serie de errores de liderazgo, ¿verdad? Al matar a los ciegos y a los cojos, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés, porque decía: no pondrás tropiezo al ciego ni al cojo. Y David, cuando toma
¿verdad? Lo que se conocía entonces ya como allí la tierra de los jebuseos. Él entonces, pues en un enojo los mata y eso lo descalificó para erigir el templo. Cometió una ilegalidad espiritual. Entonces, pero aunque Dios lo descalifica, David no lo toma así y él prepara oro para las cosas de oro, los planos, deja una serie de cosas para que las ejecute Salomón. En otras palabras, David nunca permitió, escúchame, que sus errores del pasado anularan sus logros del futuro. Voy a repetirlo. David nunca permitió que sus errores del pasado cautivaran o eliminaran lo grande que había en su futuro. Y esto es importante. Hay personas que nunca superan esto. No, es que en el año 1900 mi abuelita, yo cometí este error y yo la verdad es que ya no voy a intentarlo de nuevo. No. ¿Por qué? Porque la economía de los reyes, la administración de los reyes, está pensando siempre en las generaciones que vienen. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que cuando Abraham, conforme al libro de Hebreos, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dice que Leví, quien recibe los diezmos, todavía estaba en los lomos de Abraham. O sea, habían pasado generaciones, no existía el sacerdocio levítico, solo existía el sacerdocio eterno, que era el que ejercía Melquisedec, que es tipo de Jesucristo. Entonces, cuando en la economía de la realeza, tú estás pensando generacionalmente. Y eso te da autonomía de los vaivenes espirituales, las modas, los altibajos económicos, porque tu mirada está puesta mucho más adelante. Me gusta, porque esa fue la actitud que hubo en Cristo. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, en el futuro, dice, menospreció la cruz, sufrió la cruz, dice la Escritura, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de las alturas. En otras palabras, tú tienes que tener unas luces largas, tienes que pensar en 1, 2, 3, 4 generaciones por delante. Y así funciona la economía de la realeza. Los reyes están pensando en su nieto, en sus bisnietos, sus tataranietos. Bendito sea Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y hace pacto con Abraham, le dice, mira, tu descendencia, de una vez le habla del futuro, tu descendencia será esclava 400 años, pero tranquilo, que después de eso saldrán con gran riqueza. Entonces, cuando Dios le da esa palabra a Abraham, Abraham establece un pacto con Dios allí, bien maravilloso, que establece garantizar esa palabra que Dios mismo le da a Abraham. Entonces hay cosas que Dios te ha hablado a ti respecto a tu familia. Así como le habló a David de su familia en las generaciones por venir, a ti también Dios te ha hablado. Pero uno tiene que entender que para que esto se dé, para que la economía, para que el pueblo salga con gran riqueza, Abraham tenía que hacer algunas cosas. Y por eso Dios le dice, mira, tráeme esto. ¿Para qué? Para establecer ese pacto para las generaciones futuras. Entonces, eso le brindó a Abraham autonomía por ejemplo, mira lo que es tener autonomía económica cuando tú estás enlazado con Dios. Dice que Abraham y Lot, su sobrino, que no sé quién lo invitó, pero ahí estaba, tenían ovejas. Abraham era riquísimo y Lot también tenía. Dice que empezó a haber disputa entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y Abraham dijo, no hay para qué pelear. Es que el que es de la realeza no anda discutiendo tonterías, no anda peleando por tierra, no anda peleando por ovejitas, no anda peleando por pasto. Bendito sea Dios. El que sobre su vida tiene promesa, el que sobre su vida entiende que es rey y sacerdote, bendito sea Dios. Esta persona, mire, Abraham hasta cierto punto ejerció las tres oficinas, la profética, la de rey y la de sacerdote. Te lo demuestro con la Biblia. Él venció a los reyes en la batalla y lo bendijo un rey.
rey de Salem, Melquisedec. Entonces él ejerció como rey, que fue multimillonario, operó en la economía de los reyes. Número 2, dice que cuando él estuvo, no en Egipto, sino con Abimelech, dice que Dios le habló en sueño a Abimelech y le dijo: no toques a la mujer de este hombre, porque él es profeta y él va a orar por ti y tu gente, entonces tus mujeres van a poder tener hijos. O sea, Dios mismo dice de Abraham que era profeta. Y número 3, él intercede por Sodoma y Gomorra delante de Dios. ¿Y quiénes son los que intercedían por el pueblo delante de Dios? Los sacerdotes. Y él le dice: Dios, si hubieran 50 justos, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, intercediendo, haciendo un trabajo de intercesor. O sea, Abraham, el padre de la fe, operó como rey, como profeta y como sacerdote, apuntando. ¿Por qué? Porque él se encontró con Melquisedec, rey de Salem, dice la Biblia, sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y sacó vino y bendijo a Abraham y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, esa conexión de Abraham con Melquisedec le traspasó las llaves de acceso a la oficina profética, a la oficina de rey y a la oficina de sacerdote. Ay, bendito sea Dios. Entonces Dios te está diciendo: la economía de la realeza es de carácter autónomo y generacional. Y eso llegó hasta apuntando a David, y después apuntando a Cristo, y luego apuntando a la iglesia. Entonces yo quiero que tú sepas que cuando tú y yo empezamos a operar en la economía de la realeza, ya operamos de manera autónoma, pero no independiente. Voy a repetir: no es lo mismo ser autónomo que ser independiente. Cuando tú eres autónomo, lo eres en términos de función, pero no lo eres en el sentido de relación. Eres autónomo, eres independiente para funcionar, para operar, pero no eres independiente para decidir. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Lo que veo hacer al Padre, esto hago. Esto hago. Entonces, la economía del reino, la economía de la realeza, de los llamados a ser reyes y sacerdotes de Dios, precisamente operan bajo autonomía y es de carácter generacional. Todo lo que tú hagas, es más, lo que estás escuchando en este momento, ya está afectando tu futuro, el de tus hijos, el de tus nietos. Así que yo quiero lanzarte un desafío en esta hora, a que empecemos a operar bajo la economía de la realeza, que se fundamenta, bendito sea Dios, en nuestro linaje, no en lo que tenemos. Número 2, que se recibe mediante la relación con el rey, no mediante la meritocracia. Es por gracia, es por favor, debido a la relación que tenemos con él. Número 3, que empecemos a funcionar en esa economía de la realeza, que se manifiesta y se fortalece mediante la estrategia y los sistemas, no en base necesariamente a tácticas e inventos o innovación per se. Que empecemos a operar en esa economía de la realeza que siempre busca el bien colectivo. No, como dice el apóstol Pablo, no buscando solamente lo suyo propio, sino también lo de los demás. Y por último, operemos en una economía de la realeza que es de carácter autónomo y generacional. Yo quiero orar por todos aquellos que dicen: pastor, yo quiero aplicar esto a mi vida y lo quiero aplicar ya. Bueno, antes de orar, quiero, número 1, invitarte mañana, que tenemos nuestra última sesión. Va a ser espectacular, así que trae lápiz, papel para apuntar, y tienen todo mi permiso los pastores para predicarlo con sus líderes, con su gente, con toda tranquilidad. No hay ningún problema. Mientras yo más doy, más Dios me da. Así que quiero invitarte primero para mañana a la misma hora, 5 de la tarde, hora de Panamá. Pero también quiero decirte que la información que no se utiliza se oxida. Si tú recibiste algo, algún
usemos la palabra popular hoy, algún código, alguna revelación, algo que tú consideres que te va a ser útil, ponlo en práctica ya. Ya, no esperes, no, voy a anotar esto que está diciendo el pastor Héctor porque me puede ser útil en algún momento. No cometas ese error. Yo lo he cometido muchas veces y decidí no cometerlo más. Recibes una instrucción, una asesoría, un consejo, lees un libro y algo, y en vez de estar poniéndole resaltador a todas las palabras del libro, esto es interesante, esto no. Ponlo en práctica de una vez, lo antes posible. Eso va a hacer que esta plática realmente sea valiosa para ti. Y lo segundo, lo pones en práctica en tu vida y enséñalo a otros lo antes posible. De hecho, te animo a que tomes esta enseñanza y le pongas tu estilo, tu manera, tu forma, la compartas con tu familia. Si eres pastor, la compartas con tus líderes. Si eres apóstol, con tus pastores. No importa el nivel o el alcance de tu liderazgo, aplícalo. Porque solo la economía de los reyes permanece. Es de carácter generacional. Me gusta porque cuando la Biblia habla de esto, dice que Dios lo constituyó sacerdote, sumo sacerdote para siempre. O sea, es de carácter generacional, por generaciones y generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos que han tenido a bien sacar del recurso valioso de su tiempo para escuchar este consejo de la palabra. Te pido que tú los bendigas, los guardes y que los ayudes para que puedan hacer el tiempo y estar mañana aquí. Nosotros, terminando de esto, vamos a seguir a tratar de aplicar de inmediato lo que igual manera hemos compartido. Un abrazo fuerte, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Esta fue la economía de la realeza. Bendiciones, me despido, tu hermano y servidor Héctor Murillo. Bendiciones, bye bye. Gloria al Señor, Dios es bueno.